No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar de los diablos digitales. ¡Comenzamos! Gracias por estar en un episodio más de Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar de los niños rata que gustan jugar de Free Fire o Minecraft y decir la verdad en cuanto a si esos pequeños diablillos digitales son asesinos en potencia, como aseguran los políticos cada vez que hay una masacre en alguna escuela de Estados Unidos, o si solo son niños inadaptados a los que les cuesta socializar y encuentran en los videojuegos pues un estímulo, ¿no? Un escape a su estrés cotidiano. Quisiera iniciar diciendo que a mí me gustan los videojuegos y creo que a la mayoría de las personas, sobre todo en mi generación, les gustan en mayor o menor grado, o por lo menos no son indiferentes a ellos. Si me estás escuchando desde algún dispositivo móvil, muy probablemente tengas un videojuego descargado en tu dispositivo, ¿no? Desde Candy Crush, Tetris, Call of Duty, yo qué sé. Los videojuegos forman parte de la cotidianidad de esta generación y desde hace una década vienen en auge. Facebook Gaming reveló que el juego más jugado en su plataforma en el 2021 fue justamente este que acabo de mencionar, Call of Duty Warzone, un juego de disparos en primera persona de corte bélico. Pero no solo eso, también es uno de los juegos más descargados en el Play Store y en el App Store, con su nombre Call of Duty Mobile. En México se calcula que existen actualmente 70 millones de jugadores, lo cual nos dice que este no es un nicho exclusivamente de jóvenes, ni que les atraiga solamente a los jóvenes o a los niños, sino que atrae a personas de todas las edades por igual. De estos 70 millones de jugadores, 41% son mujeres, es decir, está muy equilibrada la balanza en cuanto al gusto por los videojuegos. Mientras que en el mundo se calcula que existen aproximadamente 3,000 millones de gamers, es decir, la mitad del planeta tiene cierta afición por los videojuegos. Por eso, y solo por eso, la apuesta a un mundo virtual en donde esto sea cada vez más inmersivo, con lentes, con guantes, con trajes, como la propuesta de Meta de Facebook, pues se ve como la gran rebanada del pastel, ¿no? Al puro estilo de la película de Real One Player, que nos presenta justamente esto, un mundo inmersivo donde te pones un traje, unas gafas, unos lentes y puedes entrar a un mundo virtual en donde los videojuegos son la realidad con la cual participas. La realidad es que yo estoy sorprendido, y lo debo confesar, muy sorprendido del distanciamiento que existe entre la generación pasada, la llamada generación X, y la generación actual en cuanto al tema de los videojuegos. De hecho, hay muchas familias que tienen un distanciamiento pero marcadísimo, porque el niño, el adolescente, incluso el joven, puede pasar horas jugando y los padres o la generación pasada no saben cómo interactuar con él, porque la distancia que existe entre esos dos lenguajes es insondable, ¿no? De hecho, muchas familias son ignorantes de esta realidad y lo único que hacen es ver esta conducta, o se puede decir esta afición por los videojuegos de una forma peyorativa, negativa. La generación pasada puede pasar horas hablando de una película, pero ojo aquí hay algo mucho más fuerte, más global y con más alcance que las películas, y quizás no te has enterado, y es justamente el mundo gaming. Actualmente el mercado global de videojuegos dejó una derrama de 198,000 millones de dólares. Es decir, actualmente los videojuegos generan más dinero que la industria del cine y los deportes juntos, sin dejar de lado que el acceso a los videojuegos a través de cualquier dispositivo móvil pues hace que tener un videojuego y jugarlo sea algo de lo más sencillo. Probablemente tú mismo en este momento tengas un videojuego en tu celular y estés jugando, valga la redundancia, ¿no? O probablemente seas invitado por alguno de tus amigos a jugar, o probablemente tengas en mente comprar algún dispositivo para jugar videojuegos. Y hay de todo, ¿no? Si eres un niño rata, pues probablemente puedes tener el Free Fire o el Minecraft. O si eres de esos aficionados trasnochados del Tigres, pues puede que tengas el FIFA
O yo qué sé, ¿no? El asunto es que los dispositivos móviles también han ido modificando sus composiciones cada vez más para ajustarlas a la demanda creciente que el mundo gamer exige. Pensando en esto, resurge, ¿no?, la pregunta de si los videojuegos influyen en la descomposición del tejido social, como lo aseguran algunos políticos. Y es que cada vez que hay algún tiroteo en las escuelas de Estados Unidos, o cada vez que hay una matanza que simbra a la sociedad o la delincuencia, ciertos políticos, como es el caso de España, de Francia, de Estados Unidos, también aquí en México, aluden que uno de los factores principales que contribuyen a la descomposición de la sociedad y de la descomposición de la conducta en los jóvenes son los videojuegos. Por lo cual, habría que decir si esto es verdad o no es verdad. Así que quédate en Eso No Dijo Kant. Continuamos. Muy bien, hay que iniciar diciendo que la Organización Mundial de la Salud, esa que hizo que todo el mundo se metiera 3 pinchazos contra el COVID y que probablemente va a hacer que se metan 3 pinchazos contra la viruela del mono, asegura que ya se puede catalogar a la adicción por los videojuegos como un problema denominado desorden del juego, que puede llevar paulatinamente al trastorno antisocial de la personalidad. Es decir, una persona que juega en exceso puede convertirse en un sociópata. Le va a costar cada vez más trabajo adaptarse a las normas sociales, le va a costar cada vez más interactuar con el mundo que lo rodea y va a desarrollar un juicio partiendo pues de las cosas que está bebiendo, ¿no?, de los videojuegos, obviamente, porque ya no tiene una interacción con la sociedad ni con sus coetáneos. De hecho, esto pasó el 1 de enero de 2015 en Taiwán. Un hombre duró 5 días jugando sin parar, ¿no?, hasta que colapsó, se murió. Otro hombre de 32 años murió 18 días después de una maratón de 3 días de videojuegos, de esos videojuegos que nunca se acaban, ¿cómo se llaman? De libro abierto, no tengo el nombre. El corazón le falló, ¿no? Se puede decir que jugar videojuegos lo mató. Entonces los videojuegos pueden ser malos para la salud, y aunque entretienen, pueden ser adictivos, ¿no? En el 2018, justamente la Organización Mundial de la Salud catalogó en su clasificación internacional de enfermedades al desorden del juego, ¿no?, como algo potencialmente grave. Como acabo de mencionar, puede llevar al trastorno antisocial de la personalidad, que es una afección psiquiátrica. La pregunta que surge, obviamente, es: ¿los videojuegos causan esto? La respuesta es un rotundo no. Los videojuegos por sí solos no causan eso. Lo causa, como en muchas otras cosas, el exceso. Un exceso que desdibuja la realidad de la ficción y que obviamente tiene implicaciones con el tiempo a nivel psicológico. Creo que la pregunta principal debería ser si los videojuegos son un problema en sí o no son un problema en sí. Quizá no lo sabes, pero aquí en México el gobierno federal ha señalado en reiteradas ocasiones que los videojuegos son uno de los variados factores que contribuyen a la descomposición de la sociedad, sobre todo en el comportamiento de los jóvenes. Y es que es fácil señalar, ¿no? Sobre todo una persona de la generación pasada ve a un niño jugando un videojuego de disparos, matando, masacrando personas en un videojuego de primera persona, RPG, yo qué sé, y se asustan y entonces asumen que la conducta posterior que este niño desarrolla tiene que tener, tácito abiertamente, que ver con el videojuego que está jugando. Y el gobierno federal de México no es el único que ha hecho alusión a los videojuegos como uno de los factores que contribuyen a la descomposición de la conducta. Lo han hecho también políticos de Francia, lo han hecho políticos de España, de Alemania. Pero si aludiéramos a esa línea de pensamiento en la que se nos indica que cierto contenido puede afectar en algún grado el comportamiento en sociedad, si se alude específicamente a que los videojuegos tienen este poder de comprometer el comportamiento en sociedad, luego tienes que aludir también al cine, tienes que aludir también a la televisión, tienes que aludir a las redes sociales, incluso tienes que aludir a ciertos periódicos, a la prensa. Y de hacerlo vas a encontrarte ya no con un problema centralizado como los videojuegos, sino con una cosmovisión, una forma de entender el mundo, una forma de desenvolverte en él. Y la forma de desenvolverse y entender el mundo en la actualidad es una forma demoníaca y pornográfica. Y por tanto, asumir actitudes en concreto hacia los individuos que juegan videojuegos pierde su razón de ser. Porque en este mundo en el que todos ven Netflix, todos ven pornografía, todos juegan videojuegos, todos leen prensa amarillista, todos están inmersos en la descomposición de la sociedad. Seguro que es muy fácil señalar los videojuegos como uno de los factores determinantes, pero no lo es.
La sociedad en sí está corrompida hasta su médula. Y todas y cada una de las cosas que utilizamos están impregnadas justamente de esa sociopatía virtual, de ver al prójimo, al individuo que tenemos a un lado, como un mero objeto, como si no tuviese valor. El hombre, siendo, como decía Aristóteles, un animal social, adquiere no solo su pertenencia e identidad en la reciprocidad con el otro, sino que necesita dicha complementariedad para funcionar en sociedad. De otra forma, estamos contribuyendo a la formación de sociópatas en nuestros propios hogares, que son incapaces de preocuparse por ellos mismos, que es la definición de sociópata, y mucho menos por los demás, ¿no? Porque la conducta que se va formando en la integración con la sociedad se desdibuja, desaparece. Emerge el individualismo que mama justamente de todas estas plataformas, las plataformas gaming, los videojuegos, las plataformas de películas, de las redes sociales, y se forma pues una conducta en torno a lo que estas plataformas vierten constantemente sobre la sociedad. Entonces, si a esto le sumas que un jovencito que pasa 3 o 4 horas jugando videojuegos, no tiene contacto con sus padres, vive en un entorno hostil o un entorno roto, disfuncional, sin padres, sin mamá y en pobreza, y aparte de eso, con un fácil acceso a las armas, pues tienes un cóctel molotov listo para ser lanzado, ¿no? De hecho, es justo lo que pasó con este chico que tiroteó a los niños en Texas. Es un niño con un problema, un chico con problemas mentales, que se identificaba como transexual, que demostraba tener una fuerte afición por los videojuegos, problemas de aislamiento, de juicio nublado. Pues es un cóctel molotov. Entonces, personalmente creo que sí, que el exceso de televisión, de cine, videojuegos, de redes sociales o de cualquier otra cuestión que nos aleje de la sociedad y de la interacción con el individuo y de la empatía y de la ayuda puede afectarnos muchísimo en nuestros juicios, en la forma en que entendemos el mundo, y puede detonar en problemas como lo que detona justamente en Estados Unidos, ¿no? Estos tiroteos constantemente. Sé que los republicanos se oponen muchísimo a que se regule el acceso a las armas, ¿no? Porque está constituido en la segunda enmienda de los Estados Unidos y lo protegen como si fuera uno de los últimos bastiones del conservadurismo que hay que ganar a uñas y dientes. Pues el problema en realidad no son las armas, como acabo de mencionar, ¿no? Como el problema no son los videojuegos, sino que son varios factores que al irse juntando crean lo que se denomina como la tormenta perfecta. Muchas personas dicen, si los videojuegos fueron un problema, ¿por qué entonces no tenemos estos tiroteos y matanzas a nivel global? Lo que pasa es que estas matanzas y tiroteos ya se dan, pero en los videojuegos. Pero de tiempo en tiempo, alguna persona, ya no distinguiendo entre la realidad y el videojuego, y con todos estos problemas acarreados en su personalidad, cree que ya no hay diferencia entre tirotear a un enemigo en la pantalla a tirotearlo en una escuela o en un supermercado. Quédate conmigo, eso no dijo Kant. Ante la pregunta, ¿cuál es el pasatiempo favorito de la humanidad en nuestros días? Creo que la respuesta es más que obvia, ¿no? Si estamos diciendo que la comunidad gamer tiene a 3,000 millones de adherentes, se puede decir oficialmente que la humanidad es gamer. Qué raro, ¿no? Es como si los videojuegos expresaran una necesidad en el ser humano, su necesidad de huida.
de salida, de controlar la realidad, de adecuarla a su gusto, de construir tu propio mundo. Y esto, por raro que parezca, es un deseo compartido, platónico, idealista, utópico, un deseo de la masa, para la masa y en la masa. Y es que cuando una de las encuestas que se realizó para recabar datos de la OMS se hizo la pregunta ¿qué cosa no debe faltar en tu videojuego favorito? La respuesta con un 65% fue apabullante. Lo que no debe de faltar en mi juego favorito es el poder modificar las cosas. Y por eso hay juegos en los que puedes robar un coche, cortarte el pelo, construir una casa, sembrar una granja, conducir un carro de lujo, comprarte un smoking. Y en juegos de menor complejidad, quizá cambiarle el color a tu avatar o yo qué sé. Y es justo por eso que uno de los juegos más aclamados y exitosos de nuestra época se llama Grand Theft Auto, en donde todo lo que acabo de mencionar se puede hacer. Ahora se entiende por qué juegos como Call of Duty hacen su negocio no del juego en sí, sino de las transformaciones que puedes hacer dentro del juego con tus compras. Desde comprar un arma, un traje, un auto, una mejora, etc. Porque lo atractivo de los juegos es justamente esa capacidad que te ofrecen de huir, de crear tu propio mundo, de tener el control. Y si te quieres poner un poco más ad hoc con la cultura pop, pues en los videojuegos puede ser desde un pansexual hasta un helicóptero Apache si lo deseas, hasta donde te alcanza el dinero y la creatividad. Ahora, más allá de sus principios materiales, los videojuegos por lo general mantienen gran parte de los arquetipos conservados durante el paso del tiempo históricos económicos. Pero si tú lo deseas, al igual que otras marcas, los juegos pueden hacer que el jugador que te representa sea un negro transexual con desorden alimenticio, refugiado de Ucrania que intenta salvar a los osos panda de la extinción peleando contra los rusos en medio de un campo de batalla donde tiene todas las de perder, pero emerge como el gran triunfador. Una cosa que hay que señalar es que otro de los nichos dentro de los videojuegos que van en aumento por la demanda son juegos de mundo abierto, como Red Redemption o el propio Grand Theft Auto, ¿no? En donde la trama nunca termina y puedes interactuar con el entorno como mejor te plazca todo el día si lo deseas, ¿no? Es decir, puedes pasar todo el día atropellando gente, balaceando personas, tratando de volar, cayéndote de edificios. Incluso hay juegos que manifiestan esa trama con el día y la noche representados. Entonces, como conclusión de este podcast, que podría durar horas y horas, diré solamente que los videojuegos son un factor de los muchos factores de esta sociedad podrida y pornográfica en la que sumados todos los factores se crea la tormenta perfecta. Yo en lo personal me alegra mucho decir que soy cristiano porque creo que hay una serie de valores morales que debo seguir y sobre los cuales debo luchar para adecuarme a ellos con aras a no ser de la corriente de este mundo. Pero sobre todo, en tiempos tan difíciles, cristianos y no cristianos deberíamos prestar mucha atención al tiempo y en qué lo invierten nuestros hijos y sobre todo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo nosotros. Gracias por haber escuchado Eso No Dijo Kant. Hasta luego.